Nadie nace con amor propio listo. No naciste sabiendo cómo amarte. El amor propio es algo que se construye, pero en la práctica, muchas personas crecen aprendiendo lo contrario, escuchando más críticas que orientación, recibiendo más comparaciones que reconocimiento, viviendo más exigencia que apoyo. Y eso no parece gran cosa en el momento, pero se va acumulando, hasta que, sin darte cuenta, dejas de confiar en ti mismo. Empiezas a cambiar tu comportamiento. Escondes tus fallas en lugar de aceptarlas. Reduces tus sueños en lugar de alimentarlos. Empiezas a sentir vergüenza de quién eres en lugar de sentir orgullo por tu autenticidad. Y por eso, aunque por fuera parezcas fuerte, muchas veces te sientes frágil por dentro. Llevas contigo el miedo de mirarte con profundidad, de reabrir heridas antiguas, de no encontrar valor en ti mismo. Pero hay una verdad que necesitas escuchar. Ese miedo no eres tú. Ese pensamiento no nació contigo, fue construido. El estoicismo no trata la autoestima como algo emocional, la trata como algo entrenable. Puedes reescribir la manera en que te ves, recuperar tu fuerza y, sobre todo, construir un amor propio firme que no se tambalea ante críticas, rechazos o fracasos. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar aquí. 10 lecciones estoicas para reconstruir tu confianza, la forma en que te tratas y las decisiones que tomas frente a la vida. Antes de empezar, haz algo simple. Escribe en los comentarios "Hoy aprendo". No es solo una frase, es un punto de decisión. Porque en el momento en que asumes que puedes aprender, dejas de tratarte como un problema y empiezas a tratarte como alguien que puede evolucionar. Dejas de juzgarte y empiezas a entrenarte. Y cuando haces ese cambio, todo lo demás empieza a tener sentido. 1. La estructura imperfecta. Existe una trampa silenciosa que afecta a todo el mundo. La idea de que solo vas a merecer respeto, valor, amor propio, cuando estés listo, cuando no haya más fallas, más inseguridades, más contradicciones. Pero ese momento no llega porque no existe una versión final de quien está en construcción. Amarte de verdad no es esperar a volverte impecable, es sostener la mirada sobre ti mismo sin huir y aún así decir "no estoy listo, pero estoy en movimiento y eso ya me pone por delante de la mayoría". Existe una técnica japonesa llamada kintsugi, usada para restaurar vasijas rotas, y encierra una idea que cambia completamente la forma en que ves tus fallas. Ellos no esconden las grietas, no disimulan el daño, no intentan volver a lo que era antes. Ellos rellenan las fallas con oro. Lo que antes estaba roto se convirtió en algo destacado. Lo que antes era defecto se convirtió en identidad. Ahora piensa en esto con claridad. El problema nunca fue que tengas fallas. El problema fue intentar esconderlas como si fueran motivo de vergüenza, cuando en realidad son el punto exacto donde puedes fortalecerte. Séneca decía que nadie es tan sabio que no tenga algo que aprender, y esto es un recordatorio directo del estoicismo. Si aún tienes fallas, es porque sigues en proceso, y eso es señal de vida, no de fracaso. Graba esto. Quien finge perfección se paraliza. Quien asume imperfección evoluciona. ¿Cuántas veces intentaste sostener una imagen que no correspondía a lo que sentías? ¿Cuántas veces preferiste parecer fuerte en lugar de ser honesto contigo mismo? Este tipo de postura crea una división interna. Por fuera mantienes el control, por dentro acumulas tensión, inseguridad y desgaste, y nadie sostiene eso por mucho tiempo sin pagar el precio. Los estoicos nunca hablaron de eliminar defectos, hablaron de trabajar sobre ellos con conciencia, porque toda falla mal dirigida se convierte en debilidad, pero la misma falla, cuando se entiende, se convierte en herramienta. La impaciencia puede convertirse en ejecución rápida, la inseguridad puede convertirse en preparación,
La terquedad puede convertirse en consistencia. Cada falla tiene un potencial oculto, pero eso solo ocurre cuando dejas de negar y empiezas a usar. Ahora simplifica esto en acción, sin teoría excesiva, la práctica estoica de hoy, directa y aplicable. Elige un defecto real, no uno genérico. Escribe 2 situaciones concretas en las que ya te perjudicó y define un uso estratégico para él a partir de hoy. Ejemplo simple. Soy impaciente. Eso me perjudicó en decisiones impulsivas. Voy a usar eso para actuar rápido en tareas simples, pero pausar en decisiones importantes. Repite esto durante 7 días, un defecto por día. Al final de una semana no te vas a sentir corregido, te vas a sentir más consciente y principalmente más en control. Y eso cambia todo, porque en el momento en que dejas de esconder quién eres, dejas de desperdiciar energía intentando parecer algo y empiezas a construir con precisión aquello en lo que puedes convertirte. 2. Conócete a ti mismo. Amarte de una forma sólida no comienza con motivación o frases dichas frente al espejo. Comienza con claridad. Porque mientras no entiendes lo que te mueve, cualquier influencia externa se convierte en dirección. Puedes conquistar respeto, puedes parecer confiado, incluso puedes destacar en algunos ambientes, pero si no sabes quién está detrás de tus decisiones, todo se derrumba en la primera presión real. Basta una crítica, un elogio manipulador o una duda interna y ya no sabes en qué apoyarte. Piensa en una brújula. Si está desajustada, no importa cuánto camines, solo te alejas más del destino. Eso es lo que ocurre con quien no se conoce. La persona incluso se mueve, incluso se esfuerza, pero siempre está fuera de dirección. Michel de Montaigne escribió algo que encaja perfectamente aquí. La cosa más grande del mundo es saber pertenecerse a sí mismo. Y esto no tiene nada de abstracto. Significa no abandonarte para encajar en lugares, no distorsionarte para ser aceptado, no negociar lo que sabes que te define. El problema es que fuiste entrenado al revés. Antes de entenderte, aprendiste a agradar. Antes de formar una opinión, aprendiste a adaptarte. ¿Cuántas veces dijiste, me da igual, cuando en realidad sí importaba? ¿Cuántas veces estuviste de acuerdo solo para evitar conflicto? ¿Cuántas veces guardaste algo importante, no por madurez, sino por miedo al rechazo? Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero todas tienen el mismo efecto, te alejan de tu propio eje. Y cuando te alejas demasiado, pasa algo más serio de lo que parece, pierdes el criterio interno. Ya no sabes si una decisión es tuya o si fue heredada del entorno. Pierdes la distinción entre convicción y adaptación. Y sin ese criterio, cualquier comparación te disminuye, cualquier opinión más firme te empuja. Pero cuando defines lo que valoras, lo que aceptas y lo que no negocias, tu postura deja de oscilar. El autoconocimiento no es introspección vacía, es lectura de patrones. Es darte cuenta de que tu rabia casi siempre viene de frustración, que tu procrastinación no es pereza, es miedo a no responder, y que tu ansiedad no viene del presente, viene del intento de controlar lo que aún no ha pasado. No corriges eso huyendo, corriges eso entendiendo. Y aquí entra la parte práctica, sin complicación, sin ritual, solo ajuste de comportamiento real. Empieza pequeño, pero con intención. Cambia hoy 30 minutos de distracción automática por presencia consciente. Menos tiempo reaccionando a contenido, más tiempo observando lo que sientes, lo que piensas, lo que te incomoda. Reduce un poco el ruido externo y vas a empezar a escuchar algo que estuvo apagado todo el tiempo. Tú.
Puede ser quedarte unos minutos en silencio antes de dormir, puede ser salir a caminar sin audífonos, puede ser simplemente no recurrir al celular en el primer impulso. No se trata de hacer más cosas, se trata de abrir espacio interno. Y cuando ese espacio aparece, empiezas a percibir patrones, decisiones, impulsos, y por primera vez empiezas a elegir con más conciencia. Tu herramienta de evolución es el autoconocimiento. En el momento en que empiezas a usarla, tu vida se expande mucho más allá de lo que imaginas. Dejas de ponerte en situaciones que ya sabes cómo terminan. Dejas de repetir decisiones que ya te costaron caro. Dejas de aceptar lo que ya probó no funcionar. No porque te volviste alguien mejor, sino porque finalmente dejas de aprender solo después de romperte y empiezas a ajustar antes. 3. Asume el control de tus reacciones. No controlas el mundo, pero controlas cómo reaccionas ante él. Esa es una de las mayores fortalezas del ser humano. El amor propio inquebrantable nace en el instante en que dejas de ser rehén de las palabras, críticas o provocaciones de los demás y empiezas a gobernar tu propio interior. Epicteto decía: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esto no se trata de ignorar lo que sucede, se trata de entender dónde se instala realmente el daño. El dolor puede surgir en el impacto, pero solo se prolonga cuando repites mentalmente lo que pasó, como alguien que sigue presionando una herida abierta. Cuando alguien intenta disminuirte, la elección no está en lo que se dijo, está en lo que haces después de eso. Puedes transformar eso en un ruido pasajero o en un eco que se queda repitiéndose dentro de tu mente. Piensa en cuántas veces reaccionaste por impulso y luego te arrepentiste. Dijiste algo brusco que lastimó a alguien que amas. Explotaste por un detalle pequeño. O te quedaste en un silencio cargado que generó más tensión que cualquier palabra. El problema no es la emoción, es la velocidad con la que la obedeces. Cuando la reacción llega sin intervalo, no estás decidiendo, solo estás ejecutando un patrón. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, lidiaba con críticas constantes y aún así escribía: si alguien te ofende, es él quien se degrada, no tú. Esta frase no es moral, es funcional, te devuelve el criterio de decisión. El mundo sigue siendo impredecible, pero eso no te obliga a ser automático. Una reacción sin filtro es como una puerta sin seguro. Cualquier estímulo entra y ocupa espacio. El autocontrol no es ausencia de emoción. Es la capacidad de retrasar la respuesta hasta que tenga sentido. Y aquí es donde la práctica estoica tiene que dejar de ser concepto y convertirse en procedimiento. Los estoicos usaban la praemeditatio malorum, pero no como una reflexión suelta. Ensayaban mentalmente situaciones específicas para reducir el tiempo de reacción cuando ocurrieran. Puedes hacer lo mismo de forma objetiva. Elige una situación recurrente que suele sacarte de tu centro. Solo una. Puede ser una crítica, un retraso, una respuesta brusca. Ahora define antes. ¿Cuál será tu respuesta estándar para eso? No algo bonito, algo funcional, corto, ejecutable, repetible. Por ejemplo, si alguien te provoca, haces una pregunta en lugar de reaccionar. Si algo se retrasa, reorganizas el siguiente paso inmediatamente. Si escuchas una crítica, respondes solo después de unos segundos, nunca en el momento. Esto no es control emocional abstracto, esto es predecisión. Y en el momento en que la situación ocurra, entra el punto más simple y más decisivo. Regla de las 3 respiraciones. Antes de cualquier respuesta, haces 3 ciclos completos de respiración, sin excepción. Este intervalo crea un espacio entre estímulo y acción, y ese espacio es donde existe el control. Sin ese espacio, reaccionas. Con ese espacio, eliges. Otra práctica refuerza esto, el distanciamiento.
observa tus pensamientos como eventos que pasan: rabia, irritación, ansiedad. Aparecen como un impulso físico, pero no tienen que convertirse en comportamiento. Cuando entiendes esto, en la práctica, algo cambia de forma concreta. Dejas de tratar cada emoción como una orden que tienes que obedecer. El autocontrol no se trata de parecer calmado. Se trata de no entregar tu dirección a cualquier estímulo externo. Porque cuando dominas tus reacciones, reduces de forma drástica los errores que más te cuestan en la vida. Decisiones tomadas por impulso. Y evitar malas decisiones vale más que intentar corregirlas después. Cuando sientas un impulso fuerte, aplica el protocolo. Primero, identifica el detonante. Segundo, la respuesta definida. Y tercero, respiraciones antes de actuar. Simple, repetible, entrenable. Porque al final, quien controla su propia reacción no necesita vencer al mundo, solo necesita mantener el control en el momento en que más importa. 4. La fuerza que nace del dolor. El dolor es inevitable. Pérdidas, rechazos, separaciones, ninguno de nosotros pasa ileso por eso, pero hay un punto que casi nadie percibe. El dolor es un evento. El significado que le das es un proceso continuo, y es ese proceso el que define en quién te conviertes después. El estoicismo nos recuerda que toda dificultad lleva dentro de sí una oportunidad de fortalecimiento. Es lo que ellos llamaban amor fati, amar el destino, incluso cuando trae heridas que no elegiste. Marco Aurelio escribió: «El fuego prueba el oro, así como la adversidad prueba el alma, pero esa prueba no ocurre en el momento del impacto, ocurre en lo que haces en los días siguientes, cuando nadie está viendo, cuando el dolor deja de ser choque y se vuelve interpretación. La vida te va a poner a prueba, te va a mostrar que las personas pueden irse, que las relaciones pueden terminar, que las familias pueden rechazarte. El impacto es inevitable. Pero la narrativa que construyes después es opcional, y es en ella donde te fortaleces o te debilitas. Piensa en alguien que fue rechazado por quien más amaba, un padre que no estuvo presente, una pareja que se fue sin explicación, una amistad rota de forma cruel. Al principio ese dolor paraliza, te sientes pequeño, como si no tuvieras valor. Pero lo que destruye no es solo lo que ocurrió, es la conclusión que sacas sobre ti a partir de eso. Si piensas solo en «no fui suficiente», «fui descartado», «no merezco», esas frases son más peligrosas que el evento en sí, porque siguen actuando incluso cuando la situación ya terminó. Es justamente ahí donde el amor propio puede nacer. En el instante en que interrumpes esa interpretación automática y decides reconstruir el significado. Epicteto, que nació esclavo y vivió bajo una limitación extrema, decía: «No importa lo que te pasa, sino cómo reaccionas a ello». Y en el caso del dolor emocional, reaccionar no es lo que haces en el momento, es lo que empiezas a creer después. Tal vez una separación te enseñó a mirarte de nuevo, a darte cuenta de que no puedes vivir solo para agradar al otro. Tal vez el rechazo familiar te obligó a construir dentro de ti la aceptación que nunca encontraste afuera. Tal vez una pérdida te mostró que el tiempo es demasiado corto para invertirlo donde no hay reciprocidad. El dolor señala, no viene solo para herir, revela exactamente en qué te estabas apoyando mal. Es como una estructura que se derrumba, no es el ruido de la caída lo que importa, es lo que descubres sobre la base que sostenía todo. Transformar el dolor en crecimiento no es negar lo que sientes, es atravesar el duelo, la nostalgia, la decepción, pero sin convertir eso en identidad. Sientes el dolor, pero no te defines por él. Es llorar cuando sea necesario, pero no construir tu historia sobre ese momento.
Es sentir la ausencia, pero no convertir esa ausencia en la medida de tu valor. Y es seguir avanzando, incluso sin claridad total, porque entiendes que quedarte quieto no resuelve lo que ya pasó. Piensa en un dolor específico que todavía pesa en ti, solo uno y completa. A partir de esto, yo empiezo a no insistir donde no hay reciprocidad, no depender de la validación para sentirme suficiente, de cerrar ciclos más rápido. Ese es el punto donde el dolor deja de ser recuerdo y empieza a funcionar como criterio de decisión. Y cuando eso ocurre, la misma experiencia que podría debilitarte empieza a volverte más selectivo, más lúcido y menos vulnerable al mismo error. Porque al final, el dolor no te fortalece por sí solo, solo se transforma en fuerza cuando extraes dirección de él. La cicatriz no es el problema. El problema es pasar por el dolor y seguir siendo la misma persona, como si no te hubiera enseñado nada. 5. El blindaje consciente. Amarse a uno mismo exige valentía para elegirse, y elegirse significa entender que no todo merece tu presencia, no todos tienen derecho a tu tiempo, no cualquier voz merece tu energía. El blindaje no es cerrarte al mundo, es definir qué puede atravesarte sin distorsionar quién eres. Muchos confunden generosidad con sumisión. Creen que decir no es falta de bondad, cuando en realidad es la forma más honesta de amor propio, porque quien nunca dice no, poco a poco va diciéndose no a sí mismo. Séneca decía, la vida es lo suficientemente larga si sabes aprovecharla. El problema no es la falta de tiempo, es la dispersión sin criterio. ¿Cómo aprovechar la vida si entregas tu tiempo sin filtro? ¿Cómo mantener la paz si cada invitación se vuelve una obligación? Si cada favor se vuelve un peso? Si cada expectativa ajena se vuelve una dirección? Esto no ocurre de una vez, ocurre por acumulación. Un sí sin ganas, luego otro, luego uno más, hasta que ya no sabes dónde termina lo que quieres y empieza lo que esperan de ti. Cada vez que sobrepasas tus propios límites, refuerzas un mensaje silencioso. Lo que yo necesito puede esperar. Y cuando eso se repite, dejas de confiar en ti mismo. El estoicismo es directo en este punto. Tu recurso más escaso no es el tiempo, es la atención dirigida. Marco Aurelio escribió, la vida de cada uno vale lo que vale su atención. Y esto no es una reflexión bonita, es un criterio de decisión. Si tu atención está siempre disponible, tu vida también lo está. Y todo lo que es totalmente disponible pierde valor, incluso tú. Poner límites no es levantar muros, es construir puertas, pero las puertas funcionan con dos elementos, criterio para abrir y firmeza para cerrar. Sin criterio, te expones demasiado. Sin firmeza te abandonas. El blindaje consciente es esto, no reaccionar a la petición, sino filtrar el impacto antes de aceptar. Y aquí la práctica necesita ser objetiva. En los próximos 3 días no vas a cambiar todo, vas a entrenar un solo punto. Elige una situación recurrente en la que sueles ceder en automático, solo una. Identifica el impulso, las ganas de decir sí por hábito o por incomodidad. Luego crea un intervalo de 3 segundos antes de responder y usa una respuesta estándar corta. Ejemplos. Ahora no puedo asumir eso. Voy a tener que rechazar esta vez. Prefiero no comprometerme con eso ahora. Del sin justificar demasiado, sin suavizar hasta perder el sentido. Un límite no necesita ser explicado, necesita ser sostenido, y si aún es difícil decir no de forma directa, usa una versión intermedia, aplazar la respuesta. Voy a revisarlo y te respondo. Este pequeño retraso ya rompe el automático y te devuelve el control, porque el punto central no es negar todo, es dejar de aceptar sin decidir. Cada vez que sostienes un límite, incluso pequeño, refuerzas algo interno.
Tu palabra empieza a tener valor para ti mismo. Y cuando esto se repite, algo cambia de forma práctica, no emocional. Dejas de vivir disponible y empiezas a vivir con dirección. La verdad es simple. Los límites no son barreras contra el mundo, son estructuras que evitan que te pierdas dentro de él. 6. La atmósfera que te moldea. El amor propio no se mide solo en el silencio de tu mente, sino también en las decisiones que tomas a tu alrededor, porque a quien permites quedarse en tu vida moldea en quien te conviertes. Los estoicos sabían esto, decían que la compañía moldea el carácter, como el suelo moldea la planta. Si el suelo es tóxico, incluso el árbol más fuerte termina enfermándose. Séneca escribió: elige personas mejores para convivir y tú mismo te volverás mejor. Las relaciones son espejos, muestran cuánto te respetas y hacia dónde estás conduciendo tu alma. ¿Cuántas veces te quedaste en una relación que solo drenaba tus fuerzas? Tal vez por costumbre, tal vez por miedo a la soledad, tal vez por creer que no merecías más, pero cada vez que aceptas menos de lo que mereces, estás enseñándoles a los demás que también pueden darte menos. Ese es el autoabandono silencioso que debilita cualquier amor propio. Marco Aurelio recordaba que el alma se tiñe con los colores de sus pensamientos. Pero en la práctica, esto va más allá de lo que piensas. Involucra lo que escuchas repetidamente. El ambiente no es escenario, es influencia repetida. Si convives con crítica, desvalorización o ironía, eso deja de ser solo opinión externa y empieza a convertirse en referencia interna. Es como bajar el brillo de una pantalla poco a poco. No lo notas en el momento, pero después todo se vuelve más oscuro de lo que debería. Si las voces a tu lado solo te disminuyen, en algún momento empiezas a verte más pequeño. Y así es como la identidad no se derrumba de una vez, se va reduciendo por pequeñas concesiones. El amor propio inquebrantable comienza cuando percibes ese efecto y cambias tu exposición. No se trata de esperar a sentirte fuerte para salir de ciertos ambientes. Se trata de dejar de permanecer donde necesitas reducirte para encajar. Las relaciones no son neutras. O fortalecen tus criterios o debilitan tu percepción de valor. Y aquí, la reflexión tiene que volverse práctica. No necesitas analizar todo de forma complicada. Necesitas observar el efecto. Después de estar con alguien, pregúntate, ¿salgo más claro o más confuso? ¿Más estable o más irritado? ¿Más completo o más drenado? Eso es un termómetro. Y para hacerlo simple, usa la regla de los 3 contactos. Observa a las 3 personas con las que más convives hoy y responde con honestidad. ¿Qué refuerzan en mí? ¿Qué me vuelvo cerca de ellas? ¿Puedo ser yo mismo o necesito disminuirme para ser aceptado? Si la respuesta se repite en desgaste, ajuste o reducción, el problema no es puntual, es estructural. Y eso no significa cortar a todo el mundo por impulso, significa reorganizar la cercanía. Menos tiempo, menos exposición, menos apertura. Más presencia cerca de quienes no exigen que te apagues para ser aceptado. Para los estoicos, la amistad no era solo compañía, era construcción de carácter. Y eso cambia el criterio. No eliges solo a quien te hace sentir bien en el momento, eliges a quien no te deja peor después. Observa lo que queda después de cada convivencia, porque ese después es el diagnóstico más honesto. Porque al final, nadie destruye tu amor propio de una vez. Se va desgastando por el ambiente que insistes en mantener, y nada crece con fuerza en un suelo que exige que se debilite para sobrevivir. 7. Deja de sostener lo que ya terminó. Hay algo en tu vida que en la práctica ya terminó, pero tú lo mantienes vivo con una palabra: todavía.
Todavía puede mejorar, todavía puede volver, todavía puede tener sentido, y es esa palabra la que prolonga lo que ya terminó. El problema no es el final, es la resistencia a reconocer el final. Porque mientras sostienes ese todavía, sigues invirtiendo energía, atención y expectativa en algo que ya no responde. Y sin darte cuenta, conviertes una situación cerrada en un ciclo que se arrastra. El estoicismo nos enseña que ese apego no fortalece, prolonga, mantiene vivo algo que en la práctica ya acabó. Amarte es tener el valor de cerrar, no de insistir. Epicteto decía, no es la posesión lo que nos encadena, sino el apego a la posesión. El problema rara vez es lo que tienes, es lo que te niegas a soltar. La vida es impermanente. Intentar sostener todo con fuerza es como sostener agua entre los dedos. Cuanto más aprietas, más rápido la pierdes. Y además te desgastas en el proceso. Piensa con claridad. ¿Cuántas veces permaneciste en algo que ya había terminado en la práctica, pero no en tu decisión? Un trabajo sin propósito, un hábito que solo drena, una relación sin intercambio. Ese apego no te protege, te mantiene atrasado. Porque cada vez que insistes en lo que ya terminó, no estás siendo fiel al pasado, estás siendo infiel a tu presente. Y hay un mensaje silencioso detrás de eso. No confío en que soy capaz de construir algo mejor. Marco Aurelio recordaba, el cambio es la ley de la naturaleza. Resistirte a eso no detiene el cambio, solo aumenta la fricción. Lo que llamas pérdida muchas veces es solo la eliminación de lo que ya no sostiene a quien te estás convirtiendo. El desapego no es vacío, es liberación de carga. Es como quitar peso de una mochila en medio de una subida, no pierdes nada esencial, ganas movilidad. Los estoicos no veían el desapego como frialdad, sino como precisión. Puedes valorar algo sin necesitar cargarlo para siempre, porque cuando la vida cambia, y siempre cambia, lo que permanece no es lo que sostuviste, es lo que construiste dentro de ti. Ahora lleva esto a lo concreto, hoy suelta, elige una cosa que ya sabes que terminó, pero que aún mantienes. Solo una, puede ser un objeto que guardas sin sentido, un hábito automático que solo desgasta, una conversación no cerrada, un recuerdo que revives sin necesidad. Ahora responde de forma directa, ¿esto aún aporta o solo ocupa espacio? Si la respuesta es solo ocupa, entonces la acción es simple, elimina, cierra, libera. Pero hazlo sin ritual, sin dramatizar, solo decisión. El desapego no es sentir menos, es dejar de sostener lo que ya no tiene función. Y cada vez que haces eso, refuerzas algo esencial, confío en mi capacidad de seguir. Porque al final, amarte no es sostener todo, es saber que ya no tiene sentido seguir cargando. 8. Cuando nada es seguro, tu calma es tu poder. La vida está hecha de imprevistos. Los trabajos se acaban, las relaciones cambian, la salud oscila, los planes se desmoronan. El problema nunca ha sido la inestabilidad. Es el intento constante de volver todo predecible, porque cuanto más intentas anticipar lo que no depende de ti, más tu mente entra en un ciclo de simulación que no resuelve nada, solo consume energía. Mientras muchos se desgastan intentando controlar lo incontrolable, el estoicismo apunta a un corte simple: separar lo que exige acción de lo que solo provoca reacción. Marco Aurelio decía, si está en tus manos, hazlo. Si no está, acéptalo. Esto no es resignación, es economía de energía, porque toda energía invertida en lo que no puedes cambiar se quita del único lugar donde tendría efecto. La incertidumbre es inevitable, pero no necesita ser tratada como una amenaza. Solo se convierte en un problema cuando asumes que necesitas resolverla antes de que ocurra. Piensa en cuántas noches ya has perdido intentando prever el mañana.
Ninguna preocupación anticipó una solución, solo anticipó desgaste. La mente ansiosa funciona como un simulador encendido todo el tiempo. Ejecuta escenarios, crea versiones, prueba posibilidades, pero no resuelve ninguna de ellas. Y aquí está el error. Tratas esas simulaciones como preparación, cuando en la práctica son repetición de tensión. Epicteto decía, las cosas no nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. La incertidumbre no te agota, la exigencia de controlarla sí. Y cuando abandonas esa exigencia, algo cambia de forma práctica. Dejas de intentar garantizar el resultado y empiezas a fortalecer tu capacidad de respuesta. Aquí es donde entra la técnica estoica, pero con una función real. La praemeditatio malorum no era imaginar problemas de forma suelta, era elegir escenarios específicos y entrenar tu propia reacción ante ellos. Definir qué está bajo tu control en esa situación y cuál será tu primera acción concreta si eso ocurre. Esto cambia completamente el enfoque. Dejas de intentar prever todo y pasas a prepararte para actuar bien. La serenidad no viene de la certeza sobre el futuro, viene de la confianza de que, pase lo que pase, no te vas a bloquear. Y esa confianza no nace del pensamiento positivo, nace de la repetición de decisiones firmes en el presente. Al final, lidiar con la incertidumbre es simple, pero no fácil. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas asegurar el siguiente paso. Como caminar en la niebla, no ves el final, pero ves lo suficiente para no detenerte. Y quien aprende a operar así, descubre algo que lo cambia todo. El problema nunca fue lo desconocido, fue la falta de confianza en uno mismo frente a ello. Cuando esa confianza se construye, el futuro deja de ser una amenaza, porque ya no dependes de que salga bien, dependes de saber actuar cuando llegue. 9. La decisión de pensar por cuenta propia. Existe un momento en el que te das cuenta de que no estás viviendo mal, estás viviendo alineado con algo que nunca fue tuyo. Vivir para agradar a los demás es como usar una ropa que no fue hecha para ti. Puede incluso parecer bonita ante los ojos de otros, pero por dentro aprieta, ahoga y cansa. El problema no es la elección en sí, es el criterio que hay detrás de ella. Cuando decides basado en la mirada de los demás, no eliges, te ajustas. Y cuanto más te ajustas, más te alejas de ti. El estoicismo no habla de ser diferente, habla de dirección interna, de tener un punto fijo que no cambia conforme cambia el ambiente. Epicteto decía, si quieres ser libre, no vivas a merced del juicio ajeno. Porque quien depende de aprobación no toma decisiones, espera permiso. Y eso tiene un costo silencioso. Empiezas a construir una vida que funciona por fuera, pero no se sostiene por dentro. Piensa con precisión. ¿Cuántas decisiones tuyas fueron realmente tuyas? La carrera elegida para agradar. El camino seguido para no decepcionar. La relación mantenida para evitar el juicio. Por fuera parecen elecciones seguras, por dentro son concesiones acumuladas. Marco Aurelio escribía, si es correcto, hazlo, si es incorrecto, no lo hagas. Simple, pero exige claridad, porque solo quien tiene criterio propio consigue aplicar eso. Los valores no son ideas bonitas, son filtros de decisión. Y si no defines tus valores, el ambiente los define por ti. Cuando actúas contra tus propios valores, el precio no es externo, es interno. Pierdes consistencia, pierdes confianza en ti, pierdes base. Séneca decía, la mayor riqueza es vivir satisfecho consigo mismo. Y esa satisfacción no viene de acertar siempre, viene de no traicionarte al decidir. Cuando tus elecciones reflejan tus valores, algo se ordena, puedes incluso equivocarte, pero no te pierdes.
Amarte a ti mismo no es sentirte bien todo el tiempo, es poder respetarte después de cada decisión. Y cuando eso pasa, ya no necesitas a la multitud para validar tu camino, porque ya tienes un criterio que sostiene quién eres. 10. Solo ganas cuando dejas de dividirte. El mayor error sobre el amor propio es creer que empieza cuando mejoras. En la práctica, empieza cuando dejas de rechazarte. El amor propio verdadero no es negar quién eres, sino abrazar todas tus partes. Los estoicos sabían que nadie está hecho solo de calma y virtud. Todos cargamos fallas, impulsos y contradicciones. El secreto no está en dividirte entre lo que te gusta y lo que rechazas, sino en volverte completo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, registraba impaciencia, irritación, cansancio. No escribía para culparse, escribía para no engañarse. Esa honestidad consigo mismo es una de las mayores señales de fuerza. Amarte es dejar de fingir que eres diferente de lo que realmente eres. Cuando rechazas partes de ti, vives en conflicto interno. Es como intentar conducir tirando el volante hacia dos lados al mismo tiempo. No avanzas, solo te desgastas. Solo cuando aceptas tanto tus victorias como tus fallas, tu valentía y también tus miedos, es que encuentras estabilidad. Epicteto decía que el hombre sabio no se avergüenza de las cosas humanas. Esto no es permiso para actuar sin control, es claridad para no vivir escondiéndote de ti mismo. La rabia, la envidia o la tristeza no te definen, pero negar que existen te impide lidiar con ellas. El amor propio no es ponerse una versión idealizada, es poder observarte sin distorsionar, sin justificar y sin atacarte. Y eso cambia todo, porque cuando dejas de luchar contra ti, la energía que antes usabas para esconder pasa a ser usada para ajustar. Los estoicos valoraban la unidad del alma. Pensar una cosa, sentir otra y actuar de forma incoherente es lo que debilita a cualquier persona. Cuando alineas lo que piensas, lo que aceptas y cómo actúas, creas consistencia y en ese proceso generas confianza en ti. Piensa en la última vez que te juzgaste por sentir algo. No por lo que hiciste, sino por lo que sentiste. Sentir no es falla, actuar sin conciencia sí lo es. Cambia el juicio por observación directa. ¿Qué sentí? ¿Qué dice eso sobre mí ahora? ¿Qué elijo hacer con eso? Casi siempre, el mundo ya está listo para juzgar, criticar y presionar. Si haces lo mismo contigo, no queda ningún espacio de estabilidad. El amor propio verdadero no es elogiarte todo el tiempo, es tratarte con un mínimo de lucidez. Y la lucidez es mirarte sin fantasía, sin exageración y sin evasión, porque al final no te vuelves fuerte cuando eliminas tus fallas. Te vuelves fuerte cuando dejas de huir de ellas y empiezas a trabajar con lo que existe. Integrar luz y sombra no es discurso, es funcionamiento. Es dejar de desperdiciar energía intentando ser otro y empezar a usar lo que ya tienes con más conciencia. Y eso es lo que hace a alguien verdaderamente estable. No la perfección, sino la ausencia de conflicto interno innecesario.